Estamos en NetBeans 7.0.1 y ahora vamos a hablar un poco de la forma de implementar hilos utilizando Java. Hay dos opciones para hacerlo. Una es la que se presenta en pantalla ahorita con el recurso de la interfaz Runable. Runable representa el trabajo que tiene que ser un hilo. Entonces una clase que implementa Runable tiene que colocar un método llamado run. Este método run es el inicio del código a ejecutar por ese hilo. En esta ocasión está una variable declarada que está dentro de un ciclo for que va del 0 al 100.000, pero va incrementándose de 2 en 2. Quiere decir que esta impresión deberá mostrar puros hilos pares, puros números pares, y dirá hilo 1 y después el número de la i, el valor de la i. Pero en el main se tiene algo interesante. Se está creando un objeto de esta clase, es decir, esta clase que representa el trabajo que tiene que ser el hilo, y se genera un objeto de la clase thread, de la clase hilo, y se le pasa como parámetro en el constructor ese objeto de esta clase. Entonces, cuando se invoca al método start de un objeto de la clase thread, automáticamente este método start invoca al método run del objeto que implementa la interfaz Runable. Entonces echa a andar este ciclo for. Pero los hilos comparten el mismo espacio de un proceso, porque todo este programa es un proceso. Entonces, después de este start, inmediatamente se declara otra variable, que casualmente ahorita es la misma, pero por ser una variable local, la anterior no hay problema, y después otro ciclo, pero que ahora imprime hilo principal y el valor de i. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se genera un hilo aparte del hilo principal, es decir, el hilo conductor del main. Entonces continúa este hilo con este ciclo for, pero se pelean la atención del micro, o de los dos micros. En este caso es una computadora que tiene doble núcleo. Entonces un núcleo está ejecutando este hilo, el hilo que salió del objeto thread, y el otro hilo, el otro core, se encarga del otro hilo. Entonces, ¿qué es lo que provoca al ejecutarse? Fíjense en la pantalla, en la consola, se está imprimiendo hilo principal 0, 1, bla bla bla, todo el contador, hilo principal, pero de repente entra el otro hilo, el hilo 1, y de repente va a volver a entrar el otro hilo. Están peleando por la atención de los core, y entonces están intercalándose sus salidas, sus impresiones. Fíjense cómo no termina todavía. Ahí está el otro, ahí está el cambio, más adelante, un poco más. Ese es el hilo 1, que es el resultado del objeto thread, y ahorita va a aparecer el siguiente hilo. Ahí está. Y otra vez vuelve el hilo principal, ¿no? En el valor que se quedó, y otra vez continúa él. Y después otra vez el hilo 1. Entonces la impresión de la pantalla pues se está peleando entre los dos hilos. Cada uno tiene su core. Entonces, ¿qué pasaría si disminuyo los números? Vamos a dejarlo en 100 y este también en 100. Vamos a guardar y ejecutar. Clic con el derecho, run file. Entonces el hilo principal termina y el hilo 1. Quiere decir que para ver esta intercalación de los trabajos pues debe tener muchos valores. Tiene que valer la pena, como quien dice. Esa es una tarea muy sencilla que pues rápidamente la resuelven los núcleos.